Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los vampiros. Y estamos aquí una semana más. A mi lado se encuentra Álvaro Arbonés, ¿cómo estás? Muy bien, aquí para hablar de vampiros, pues estoy genial. ¿Cómo voy a estar? Sí, tenemos que hablar de vampiros. Mm. No se puede estar Ciertamente, perdón, mal. me has pillado viendo. Ciertamente es un tema que por aquí nos gusta. Seguramente si estáis escuchando esto ya sabéis más o menos de qué juego vamos a hablar, porque pasan varias cosas. La primera cosa que pasa es que estamos cerca del lanzamiento de Zelda Breath of the Wild, ergo, no están saliendo muchos juegos, por lo que sea. Sí, por alguna razón. Por lo que sea, o sea, como que a los juegos no les ha parecido una buena ventana para sacar sus cosas y entonces han decidido que no. Y segundo que, pues bueno, pues el juego del que vamos a hablar hoy ha traído un poco de cola, entonces ahora mismo está en boca de todo el mundo y entonces, pues bueno, pasan cosas. Pero, ¿cómo estás, Álvaro? Esto es lo más importante de todo. A ver, pues estoy. He tenido una semana, ciertamente. Mm. Ciertamente has tenido una semana, ciertamente ha sido una semana. Bueno, estaba yo pensando, claro, porque ya sabéis que lo tradicional es que cuando grabamos nuestro programa en twitch.tv/Aragón Radio los viernes a las 12 de la mañana, donde podéis ver nuestras grabaciones y nuestras bellas caritas, además de algunas cosas más como cuando se nos va el audio y demás y tenemos que editar y no sé qué. Bueno, pues todo esto, las tomas falsas también las tenéis en Twitch, así que os podéis pasar a verlo. Y la tradición dice que hay que preguntarle primero a Álvaro ¿a qué ha estado jugando esta semana? Y segundo, a nuestro chat de Twitch, ¿a qué ha estado jugando esta semana? Entonces, Álvaro, cuéntanos. Pues a ver, he estado jugando no muchas cosas. Esta semana ha sido como un poquito más de... No de relax, al revés. O sea, no ha habido mucho relax que digamos, no voy a engañaros. Pero sí que he podido jugar algunas cosas más puntuales. Pero las cosas puntuales es, nunca lo vais a imaginar, Kirby. Y es que he jugado a Kirby y el pincel arcoiris. Y Uh-huh. es muy, muy mono. No me termina tampoco de matar. O sea, me parece un buen juego. Me parece que está bien diseñado. Pero creo que le falta una chispita para terminar de convencerme. Pero el diseño de arte es absolutamente increíble. Es todo tan mono y tan estrujable. Está todo hecho de Sí, plastilina es y muy las bonito. animaciones son increíbles de cómo hace Kirby. Porque es de plastilina, entonces como que se deshace y todo ahí como es muy mono. Es un juego muy chulo, aprovecha muy bien el stick para pues todo lo que hace. Creo que no funciona siempre todo lo fino que debería, en el sentido de hay veces que algunos bosses son un poco tal, pero creo que tiene unos bosses bastante finos para el canon de Kirby. Es más difícil de lo que... O sea, es un Kirby con una dificultad bastante bien ajustada. O sea, la gente que se queja de Kirby es demasiado fácil, pues poneos este Kirby a ver si es tan fácil. Claro, entonces ahí igual ya no tal. Sí, sí que es verdad que es un juego que recuerdo con cariño. Quizás a lo mejor no es el que más pozo me ha dejado en los últimos años de Kirby, pero sí que es verdad que es un juego muy chulo y ya no te quedan apenas por jugar, ¿eh? En este Sí, repaso que estás haciendo de la saga. me quedan secundarios, claro, pero no Claro. me quedan ya apenas, o sea, de principales ya casi nada o nada y de secundarios poquitos también, o sea, ya estoy terminando con mi odisea kirviana y no he podido jugar a nada, o sea, sí he podido jugar cosas, pero cosas que ya sabéis que estaba jugando, ¿vale? Pues he terminado por fin el Prince of Persia y demás. He seguido jugando a jueguitos que ya os he contado que he estado jugando, pero no he estado jugando a nada nuevo ni nada, ni siquiera he jugado a nada que no os pueda contaros aún. Siento Yo sí, decepcionaros. yo sí. Bueno, Paula sí es que sí. realmente es un juego raro. Es un juego raro porque podría decíroslo y a la vez no puedo decíroslo. No sé cómo explicar esto, ¿vale? Pero es la situación en la que me encuentro con este juego, ¿no? Que es un juego que, por un lado, podría no tener embargo y por otro lado lo tiene. Entonces, mejor me voy a esperar a la semana que viene y ya la semana que viene os cuento. Vale. Y además de eso, he estado jugando a el Goemon original, que se llamó en Occidente Sí. The Legend of the Mystical Ninja, que Sí. por cierto me parece un nombre un poco así, ¿no? En plan de, es como un juego, así como con ambientación japonesa, así un poco tradicional, entonces cuando lo vamos a traer a Occidente lo llamamos la leyenda del ninja místico, ¿sabes? Que es como, para hacerlo sonar como más Que no es ninja, extranjero, no es y no es místico. místico ni nada parecido, ¿sabes? En plan de va por ahí con sus chanclas. Es una cosa que me hace mucha gracia. Hay un objeto que ya descubrí para qué era porque no lo había jugado nunca. Y como que al principio del juego, sobre todo, consigues sandalias. ¿Vale? Sí. Y estaba flipando, en plan de para qué son las sandalias. Me imaginaba que era como una movida de para que el personaje se moviera más rápido, pero efectivamente, como que te pones unas chanclas de estas tradicionales japonesas y de madera, y entonces el personaje va más rápido. Pero la peculiaridad y lo que me ha encantado de la mecánica de las sandalias en el Goemon original
es que cuantas más sandalias tienes, más rápido vas, ¿vale? Entonces, es como la imagen mental de, en lugar de ponerte un zapato, ¿sabes? En lugar de ponerte un par de zapatos, ponerte 5 pares de zapatos y que eso, de alguna manera, haga que tu velocidad aumente. Me parece una idea, por algún motivo, graciosísima. A ver, es que es delirante. De todos modos, es que el juego es un poco... Sigue esta estela de cuando Konami eran graciosos y de verdad le gustaban los videojuegos. Ahora... Bueno, ahora han vuelto a gustar los videojuegos, pero es que han pasado mucho tiempo A que no les ratos, a gustaban. ratos, a ratos, ¿eh? Tampoco iría yo tan fuerte. Bueno, pero yo creo que les han vuelto a gustar aunque sea a ratos. Hace unos años no les gustaban ni siquiera a ratos. Pero era cuando Konami tenían gracia y les gustaban los videojuegos y hacían estas cosas que eran un poco más marrachas pero eran muy graciosas. En plan de, ¿y cómo va más rápido? ¡Guau! Ponle zapatos. ¿Y qué es nuestro personaje? Es un ladrón. Pero es el Claro, bueno. sí, y entonces roba, o sea, como roba monedas y luego las lanza como arma. O sea, es como... Tiene muchas cosas, me parece muy gracioso, pero el concepto de los zapatos me ha hecho pensar como en la vida en general, ¿sabes? En plan de, por ejemplo, imagínate que tú quieres llegar a tiempo a un sitio y te pones un reloj para no llegar tarde. Si te pones 3 relojes, llegas menos tarde todavía. Yo creo que sí. O sea, me encantaría que se aplicase esta lógica como al resto de cosas de la vida, ¿sabes? Me En plan encantaría de... verte llegar a sitios con 15 relojes. En plan de todo el brazo lleno de relojes. Álvaro se está queriendo decir aquí que necesitaría 15 relojes para no llegar tarde, porque siempre llego tarde a todos los sitios. No, no he dicho Bueno. eso. Simplemente digo que tú, como eres, no harías. Me pongo un reloj, me pongo 2 relojes Claro, para estar segura. Tú harías pasar de 1 a 15, porque te conozco y pasarías de probablemente, uno a sí. 15. Sí, probablemente como en plan el brazo está arriba de relojes, pero eso me gusta mucho como esta lógica, ¿no? En plan de si te pones 2 bañadores, nadas más rápido. O sea, creo que el mundo real se está perdiendo una mecánica increíble. O sea, y si llevas 2 coches, ¿sabes? Vas más rápido también. O sea, 2 coches uno encima de otro, también van más rápidos que uno, no lo sé. Yo creo que el mundo real debería plantearse añadir una actualización, un parche de la vida, para que esto funcione de esta manera, porque no puedo dejar de pensar en ello. Estoy literalmente obsesionada con este concepto. Pero bueno, más allá de eso y de la cosa secretita que estoy empezando a jugar ahora, que os contaré la semana que viene, porque ya veréis que es un poco como... No es apasionante y no es el Zelda... O sea, bueno, está guay, pero no es el Zelda, ¿vale? Ni nada parecido, ni como un triple A sorpresa, ni nada tal. Es ciertamente un juego. Bueno, Tampoco hay triplezas sorpresas, no. claro, por eso, ¿sabes? O sea, no es que vaya a haber un Mario nuevo y lo esté jugando yo y no tal, ¿sabes? O sea, no está Tampoco pasando es eso el en absoluto, Shadowman pero bueno. nuevo, ¿vale? Es en plan, eso Tampoco es el Shadowman nuevo, a pesar de que lo anunciaron un nuevo juego basado en Shadowman el personaje, única y exclusivamente pensando en Álvaro. O sea, pero literalmente, o sea, dijeron, ¿y si anunciamos un Shadowman nuevo para que Álvaro se emocione? Y lo han conseguido. Ya está, y lo han conseguido. O sea, simplemente es como hay veces que el target de algo eres simplemente tú. Como cuando decidieron evitar la Mega Man Battle Network Collection, que es como, bueno, pues estaban pensando en mí y ya está, gracias Capcom. La cosa, eso, y luego estoy jugando mucho a las Magic porque probablemente cuando estéis escuchando este programa en podcast o en el aire, ya nos habremos estampado en el torneo que tenemos mañana de Magic. Bueno, a ver, optimismo, gracias. Optimismo. Es que si lo digo así, cualquier resultado es mejor, ¿sabes? Yo prefiero creer que cuando nos oigan habremos jugado lo mejor posible. Eso es verdad, eso siempre, por supuesto. Entonces, en nuestro chat, Kerk dice, yo estoy jugando ahora mismo a Ravenlock, tan bonito como medio pocho el pobre. Hay una temática esta semana con esto. Soul Reaper 96 dice, estoy jugando por primera vez Persona 5 Royal en la Switch y me está encantando. Buena plataforma para jugarlo, definitivamente. Sí. Y además he rejugado Celeste para estrenar la Steam Deck. Qué rico Celeste en la Steam Deck, ¿eh? Sí. Es que es Luego muy hay buen. hay mucha gente calentando motores con el Breath of the Wild, ya se os ven las intenciones. Haika Hugh dice, Danganronpa rompados ahí seguimos, muy chulo, y empezando a rejugar los Lighton. Buah, yo creo, me pasa con los Lighton, cuando pienso en rejugarlos, que yo creo que ya no tengo el cerebro para resolver esos puzzles. Como Qué que va, con qué va. 15 años lo tenía y ahora ya es como no funciona mi cabeza. No, Y no, no, luego, no. Alotor86 dice, yo he terminado Marvel Midnight Suns, qué pena que no haya triunfado porque me ha encantado. Y es que en verdad sí, es un juego que no se llevó la atención que merecía y que ciertamente está como muy guay en ese sentido. Entonces, bueno, pues básicamente eso, ¿no? Y yo creo que podemos... Pero Paula, pero lee a esta dime. persona que nos Ah, vale. dice, Odysseus21 nos dice Dark Souls 2 y Justice for All, pero necesito que Álvaro Ah, me pues hable dale, de dale, dale Armored para Core, adelante. que es como, o sea, está jugando a Dark Souls 2, Justice for All y necesita que le hable de Armored Core. ¿Es esta la persona más checkpoint del mundo?
Literalmente, ¿sabes? O sea, en plan de los dos géneros que somos básicamente tú y yo, Dark Souls 2 y Justice for All. Es que, increíble. Y bueno, Pero no vas a Armored hablar Core. de Armored Core. Es que, ¿qué hablo de Armored Core? No Es sé. una pieza de arte, es Yo te una obra dejaba de aquí el arte. silencio, te dejaba aquí el silencio para que lo hicieras y no lo has cogido. Es que es una obra de arte, es una cosa maravillosa, es la vida, es el agua, es el pan para el hambriento, es el agua para el sediento, es la lluvia para... eh, no, iba a decir el agua para el agricultor, pero no, actualmente serían más bien las ayudas del gobierno para el agricultor. Es una cosa simplemente fascinante. Es un juego durísimo donde tú entras, acabas una misión y te dicen, toma, la factura, has gastado tanto en balas, ahora tienes más deuda que al empezar. Pero yo he venido aquí Ya, a ganar dinero. No. no. Ahora tienes más deuda que antes. Por cierto, en el nuevo no va a ser así. Ya han confirmado que no puedes endeudarte más de lo que tienes. Sí. Entonces, por eso no os preocupéis. Y lo que repito siempre, porque me han preguntado muchas veces, esto sí, para empezar, podéis jugar al original. Se sigue Ujú. jugando relativamente bien. Tened en cuenta que es un juego de PlayStation 1, entonces podéis jugarlo, pero sigue siendo tal. Si no podéis jugar al 3, seguramente es el juego más accesible a día de hoy, Mm. el Armored Core 3. Y el 6 va a ser independiente de los demás y va a tener un rollo un poquito más contemporáneo y por lo que han dicho la velocidad va a ser un poquito más Souls, más Blood, va a ser como una cosa más Bloodborne, digamos, así que Mm. podéis... Por eso es que me hace gracia porque dicen From Software, no, esto no es un Souls-like y es en plan, ya, pero es que según vosotros, Bloodborne y Sekiro no son Souls-like. Claro, totalmente. Es que, buah, es que es un poco complicado esto realmente. Ya. Bueno, os hablaremos más de Armored Core cuando salga el Armored Core. Dicho esto, yo creo que podríamos empezar a hablar de nuestro juego de hoy, porque es algo que va a traer un poco de tela. Sí, Entonces, bastante. creo que necesitamos un poco de tiempo para explayarnos. Sí. Por eso vamos a darle ya. Así que vamos con la musiquita. Así que Álvaro, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues a ver, vamos a hablar de que hay veces que las cosas no son como querríamos, ¿no? En plan, a veces es difícil hablar En de... veces la vida no es como queremos. Claro, a veces es difícil hablar de juegos, ¿vale? No porque los juegos sean buenos o malos o regulares, hagan cosas complejas o extrañas o porque nada de eso, sino porque sus contextos son muy peculiares, ¿vale? Sus expectativas son algo complejo de abordar, ¿de acuerdo? Cuando esto ocurre, hablar de ello se siente un poco como una espinita en el costado, ¿vale? Y esto es así. Vale. ¿Hasta qué punto estamos siendo justos con ellos? Esto es una cosa que nos preguntamos siempre con los juegos, pero cuando son esta clase de juegos nos lo preguntamos el triple. ¿Hasta qué punto Ujú. no deberíamos esperar para tener la perspectiva para hablar de ellos? Porque dices, es que este contexto ha salido en un contexto en el cual había unas expectativas, en el cual esa ha salido en una manera que quizás no era como había que jugarlo. Por ejemplo, un caso que es paradigmático en la prensa del videojuego es Fallout New Vegas. Jugar a Fallout New Vegas de Sí. salida. Uf, ostras, me parece, yo creo que comparar Fallout New Vegas con este juego son palabras mayores, pero sí que es verdad que es un juego que ciertamente hay una pelea con lo técnico y con ciertas cosas que pasaron en su desarrollo a la hora de Y con disfrutarlo. el contexto de las expectativas del público que esperaban un Fallout 3 y New Vegas desde luego no es un Fallout 3, 2, ¿sabes? Y esto también influye en las expectativas de lo que espera la gente. Entonces todo esto son cosas. Entonces estaría bien tener tiempo para poder verlo un año después como realmente ha sido el juego. Pero esta es la cosa, somos periodistas, los periodistas tienen muchas cosas pero no tienen una cosa, tiempo. ¿Tiempo? No tenemos. No, no, es una cosa que nos resulta un poco compleja. Claro, por eso toca hablar de uno de estos casos, toca hablar de Redfall y toca intentar poner un poco de orden en este caos sin caer en el muy fácil, porque sería muy fácil caer simplemente en el es que es un asco de juego y ya está. Vamos a Hmm. intentar mantener la cabeza fría y ver qué ocurre aquí. Sí. Bueno, vale.
A ver, le comentaba a Álvaro y creo que os lo voy a comentar también a vosotros porque creo que es justo. Este es el primer programa de la historia de Checkpoint en la cual voy a decidir qué pienso del juego del que estamos hablando mientras hablo del juego, ¿vale? Porque tengo como una perspectiva un poco... o sea, todavía tengo como muchas ideas mezcladas al respecto entre un poco lo que he experimentado yo, las expectativas que había previamente y como las impresiones que ya han ido saliendo, pues tanto de los críticos como de la gente que ha ido jugando poquito a poco. Entonces, básicamente, eh, soy consciente de que la recepción del juego no ha sido buena, pero creo que a pesar de que no ha sido buena, creo que es un juego del que podemos sacar cosas, del que podemos pensar un poco ciertas movidas, ¿no? Sí, porque, a ver, es un juego que tiene cosas. No voy a decir virtudes a priori, ¿vale? Pero desde luego hay cosas de las que se pueden reflexionar, muchas. Para empezar, podemos pensar, vamos a hacer aquí un pequeño resumen de todo lo que estaría bien hablar, ¿vale? El contexto de todo lo que hay detrás de este juego y por qué es súper difícil hablar Sí. de él sin estar viciado. Esto lo primero de todo. Podemos también ver la perspectiva de por qué realmente el juego no es tan absolutamente horrendo como se ha pretendido decir a priori. Porque puede Sí, haber pero cosas positivas en él. simultáneamente entiendo un poco Sí, los motivos por los cuales claro. se ha hablado tan gravemente del Claro, juego. y eso quería decir que el último punto es un poco ese, porque de todos modos es comprensible que se hable con tantísima dureza de este juego. Digamos que queremos ser, o al menos por mi parte quiero ser, creo que Paula coincidirá conmigo aquí, un poco los árbitros de la templanza, ¿no? O sea, que no nos llamen aquí de el Partido Impopular, no sé qué, no, perdona, nosotros somos los árbitros de la templanza. Me gusta, ¿eh? O sea, me ha salido espontáneo, pero... Claro, no hemos sido tú y yo los árbitros de la templanza en literalmente ningún momento A de partir, nuestras a vidas. O partir de sea, ¿qué ahora, estás hablando? a partir de ahora somos los árbitros de la templanza y miembros honorarios de los Bullet Club, ¿Qué o sea estás que ya está. hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te está pasando? Vale, sí, pero es verdad que con este juego, por lo que sea, no nos hemos calentado particularmente, ¿no? No, porque... mm, ¡Uf! Vale, a ver, voy a recapitular un poco Redfall, ¿vale? Redfall es un juego desarrollado por Arkane Studios. Y Arkane Studios es una desarrolladora a quien quizás conozcáis por títulos como Dishonored, sobre todo. Creo que Dishonored es la cosa a la que contemporáneamente más se asocia a Arkane, ¿no? Sí, 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 O Dishonored es sea, por lo que como... más se reconoce. No es Claro, necesariamente el juego quizás más importante sí. que han hecho. Esto también entra dentro de ciertas connotaciones Mm. subjetivas porque depende mucho de la perspectiva que se tome. Y es cierto que tienen otros juegos importantes que han tenido mucho peso, pero el día de hoy el juego que más se le reconoce es sin duda alguna Dishonored. El Sí. uno, cuidado, el uno. El uno, el 2 también. Porque, o sea, Pero el quiero decir, 2 el 2 tiene es un juego que no más, fue tan bien recibido en su momento, pero que luego con el tiempo ha crecido. pero tiene muchos críticos que el uno no tiene. Sí. Luego está Prey, un juego que a la gente generalmente le gusta mucho y a mí no particularmente. Aunque sí que es verdad que también estuvo, este en concreto, bueno, a ver, otra cosa que hay que señalar es que Arkane tiene como dos estudios, está Arkane Lyon, que son los que hicieron originalmente Dishonored, y luego más tarde luego está Arkane Austin, que son los que han desarrollado Redfall, y que también desarrollaron tanto Prey como hicieron parte de Dishonored Death of the Outsider. ¿Vale? Sí. Entonces, que es una especie de spin-off, pero que al final es un poco juego autocontenido y tal. Ujú. Entonces, lo que pasa con esto es que las expectativas alrededor de los juegos de Arkane tienden a ser una cosa como muy fina, en plan de Sí. simuladores inmersivos, con aspectos narrativos muy concretos, con una manera muy específica de hacer la atmósfera muy cuidada, con mucha narrativa ambiental, con mucha variedad de maneras con la que aproximar cada situación, pero realmente si nos centramos un poco en los juegos verdaderamente populares de Arkane Studios, no todos están cortados por ese mismo patrón. Esto es una cosa en la que yo pienso mucho y por la que quizás Redfall no me ha sorprendido tantísimo. Claro, es que la gente, cuando habla de Arcane, muchas veces parece que hablen siempre de como si hubieran hecho Dishonored 15 veces.
Hmm. O sea, muchas veces parece eso de, no, es que esta es la gente de Dishonor. Y uno pensaría de, vale, han hecho Dishonor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y es en plan, bueno, Sí. pero es que esta gente ha hecho Dishonor, pero ha hecho Arc Fatalis, ha hecho Dark Messiah, ha hecho Prey, ha hecho, bueno, colaboraron en Wolfenstein Youngblood, en Mm, Cyberpilot, que digo, no son los mejores Wolfenstein, sí. pero quiero decir. La cosa es que hay una cosa que hay una sensación de que la gente se le había pasado un poco por encima, ¿sabes? En plan de, hay una cosa que creo que la gente no había visto o no había querido ver, que es que cuando se anunció Redfall en el año 2021, todo el mundo se sorprendió mucho de que Arcane fuese a hacer un juego online, fuese a hacer como este tipo de juego separado de lo que era Dishonored, que no era necesariamente un simulador inmersivo, que apuntaba un poco más a otras cosas, que a lo mejor no tenía tantísimo componente narrativo y tal, pero en realidad es una dirección en la que Arcane lleva virando bastante tiempo. ¿Vale? Sí, Es decir, Wolfenstein Youngblood, un juego, es básicamente un Wolfenstein desarrollado en colaboración con Machine Games, cooperativo, que a mí me parece un absoluto desastre. O sea, me parece que no tiene absolutamente nada de lo que me gusta de los Wolfenstein. Y a mí me apasionan los Wolfenstein. Ya es un juego muy pensado para el multijugador, muy pensado con escenarios mucho más sencillos, con escasa narrativa ambiental, no es en absoluto un simulador inmersivo. Deathloop sí que tiene un poco este tinte de ser un juego más narrativo, a lo mejor un juego más pulido. Eh, y, y quizás se asemeja más a Prey o a Dishonored que los otros títulos que han sacado recientemente, pero también tiene este componente online con el rollo de que Juliana te invada o Colt te invada y demás, y como el player versus player en un mundo abierto que realmente al final no estaba como tan pensado para ese tipo de competitividad y que a veces genera situaciones emergentes muy chulas, pero que a veces también genera como un poco de frustración y tal. Entonces, Redfall no me parece tanto una ruptura extrema de lo que estaba haciendo Arcane como una continuación de lo que estaba haciendo Arcane. El problema es que creo que esta dirección de Arcane puede ser más, no sé cómo decirlo, más beneficiosa en cuestión de ingresos, pero claramente no es beneficiosa para los jugadores y para el medio en cuestión artística, ¿no? Y creo que es ahí donde está la fricción que genera Redfall, y precisamente por eso es muy difícil juzgar Redfall. sí, porque al final hay que tener en cuenta que las divisiones que se pueden hacer con respecto de los juegos que hace Arcane de cualquier clase no tienen sentido. De hecho, aquí quiero incidir en una cosa. La gente que dice de, claro, es que esto lo ha hecho Arcane Austin. Arcane Austin hizo Prey. Y Arcane Lyon hizo Deathloop. Lo siento, se Ya. os cae el argumento. Ya, sí, o sea, realmente no parece que haya tanta diferencia en estudios como para establecer, no es que este estudio es el bueno y este estudio es el malo, ¿sabes? No, Creo que, por ejemplo, esto es una cosa que se hace a veces con Ubisoft, que se hace a veces con ciertas empresas que tienen como las sedes muy dispersas, pero creo que en el caso de Arcane es que no es tanto. No creo que la división esté tan clara, ni creo que la división nos haya sido exteriorizada de manera tan clara como que para que podamos decir no es que en Lyon tal, no es que en Austin tal, ¿no? sí. Entonces, bueno, esto por un lado, pero vale, ¿de qué va Redfall? Creo que, Eh, creo que es un Sí, punto es un que hay que punto señalar. importante. Redfall Vale. trata de un pequeño pueblecito llamado Redfall que en un momento dado se ve invadido por una especie de niebla roja. En ese momento la gente no puede ya salir del pueblo y empiezan a ocurrir extrañas desapariciones. La gente no le da importancia, ya sabéis, el clásico de vinieron a por tal y yo no hice nada, vinieron a por tal, yo no hice nada, cuando vinieron a por mí ya no había nadie para salvarme a mí, ¿no? Ya sabéis, a Bertolt Brecht, y si no, pues id a leer a Bertolt Brecht porque está muy bien. Y en este caso, cuando ya no se podía hacer nada, resultó que lo que no eran nazis, sino vampiros, que son un poco los nazis de la ficción, no vamos a engañarnos. Bueno, ostras, tengo mucho conflicto con, con esta analogía, porque teniendo en cuenta que los vampiros también se han utilizado muchas veces como para representar narrativas LGBT, no me flipa la lectura de los vampiros como los nazis, a pesar de que sí que creo que hay como ciertos lugares que se encuentran. A ver, cuando se presentan a los vampiros como la aristocracia, a ver, ten en cuenta que a mí me parece Mm-hmm. problemático que se utilicen a los vampiros como una narrativa LGBT cuando los vampiros siempre se han representado como la aristocracia, no como... Ya, o sea, ciertamente es problemático. O sea, ciertamente es problemático, pero también hay una tradición que como que no se puede ignorar en ese frente. Sí, pero quiero decir, al fin y al cabo Sí, estás poniendo a la gente LGBT en una perspectiva de una narrativa aristocrática. sí, Tampoco estaría mal pensar eso sí. O también sea, en hay, esa hay varias perspectiva. cosas. Claro, aquí hay un embrollo muy gordo. Un día podemos tratarlo, Bueno, eso es total, cierto. que recapitulamos lo de Redfall. Lo de Redfall, la cosa es que hay un montón de vampiros y entonces hay un grupo de 4 personas que intentan huir de allí.
pero no pueden huir porque los vampiros deciden literalmente abrir el mar. Y entonces cuando intentan huir no pueden y se quedan allí varados, literalmente porque... O sea, básicamente están como atrapados, ¿sabes? Están como encerrados por una especie de como cúpula, Sí. ¿no? Hecha como por el mar que hay alrededor de la isla y tal. Entonces no pueden huir. Entonces se crea como esta situación en la cual los humanos y los vampiros pues estaban como ahí metidos en una especie de Fortnite extraño en el que cada uno hace lo que puede. Sí, a ver, hacen lo que pueden. Hacen un poco lo que pueden y sobreviven. Y entonces nuestros personajes, nosotros tenemos que elegir un personaje, podemos cambiar por supuesto antes de cada partida de personaje, pero tenemos que subirlo de nivel entonces desde el principio y tenemos que ir haciendo misiones para salvarlo. Es una especie de pequeño mundo abierto donde podemos movernos por todo por el pequeño pueblo, pero es también a la vez tiene elementos de Immersive Sim, porque es cierto que tenemos como estos pequeños elementos, pues al estilo, sí, un poquito Deathloop. Pero al final es un juego de acción, ¿vale? Esto es un juego de acción predominantemente donde nosotros tenemos que unirnos deseablemente con otras 3 personas para liarnos a tiros contra vampiros y avanzar en la narrativa hasta llegar contra los vampiros, contra los dioses vampiros, destruirlos y liberar al pueblo del mal primigenio que hay aquí, salvo que igual no es tan primigenio. Que eso ya, Sí, bueno, salvo... es la narrativa que tenemos que descubrir nosotros. Sí, bueno, pasan cosas, ¿vale? En esencia, estructuralmente, lo que es Redfall es un juego con un mundo abierto bastante contenido, a través del cual navegamos un poco lo que es la isla realizando distintas misiones para lo que es un poco como la resistencia humana. El juego está pensado un poco, por un lado, en el formato de semi-looter shooter, en el sentido de que pues tienes todo el rato como recoges muchas armas, tienes como recursos que puedes ir reponiendo, la munición es importante, lootear las casas que te encuentras por ahí. Bueno, es que, o sea, vamos a abrir este melón ya porque creo que es absurdo no abrirlo. El 90% de tiempo que hemos jugado Álvaro y yo a Redfall nos lo hemos pasado robando casas. Sí, literalmente es en plan de ¿para qué quieren las cosas? Da igual, están O sea, muertos igual. como simulador de robar casas, Es increíble. yo diría que el juego es un sólido 8, ¿eh? Sí, sí, o sea, como si el juego trata de robar casas, santo Dios, es la leche. Me Está encanta. guapísimo, ¿no? Y luego, esta estructura de looter shooter se entremezcla como un poco como con este otro rollo que lleva de hero shooter, entre comillas, en el sentido de que hay 4 personajes principales, tú puedes elegir entre esos 4 y cada uno tiene como su set de habilidades un poco enfocadas, pues eso, que tú hagas equipo con otros jugadores y que las habilidades se retroalimenten. Tengo que decir que, con todo lo que se ha dicho del juego, una cosa que me gustaría decir es que las habilidades se retroalimentan bastante bien entre ciertos personajes. Sí, 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 O sea, hay funciona muy ciertas bien. combinaciones. El peor personaje, que es el que se ha cogido Álvaro, y el mejor personaje, que es el que me he cogido yo, tienen como habilidades conjuntas que tienen o sea, tienen bastante sentido y hace que el gameplay fluya muchísimo mejor que cuando juegas en solitario. Bueno, gracias por el ataque ¿Tu personaje es gratuito. el peor? ¿Tu personaje es el peor? O sea, Álvaro se ha cogido como al pavo oscuro, enfadado con la vida, que tiene un cuervo, ¿vale? Y yo diría, vale, es un pavo que tiene un cuervo, guapísimo, pero es que le habla mal al cuervo todo el rato. Pero yo que O sabía sea, cuando me lo no hace cogí. más que insultar al cuervo. O sea, el cuervo sirve como para hacer reconocimiento y para marcarte dónde están los enemigos. Y luego tienes como una habilidad que sirve para hacerte invisible y hace invisible a todo el equipo, no solo al propio personaje, lo cual es bastante útil en ciertas situaciones. Pero el pavo le habla mal al cuervo todo el rato. O sea, me parece... Lo que menos me ha gustado de Redfall, con diferencia, es cómo trata el personaje de Álvaro a su cuervo. Te lo Ya, juro, a ¿eh? mí me fastidia un montón, pero ¿qué le voy a hacer si no puedo evitarlo? Es la peor persona, pero es sniper, dicen en el chat. Es que literal. Es que O sea, literal. el personaje es buah, horrible. O sea, su personalidad es todo lo peor. Bueno, total. Estas cosas se entremezclan en un título con un diseño de juego que yo no estoy muy segura de si iba a ser así desde el principio. Sí, porque el problema es que creo que, para empezar, uno de los problemas que tiene el juego, porque ya hemos hablado de uno, pero otros dos problemas que tiene el juego es, no sé si han vendido muy bien qué se supone que es este juego. Literal, Porque, no lo han hecho. porque es cierto que sí que han vendido como que es un shooter, pero yo a la hora de abordar esto no sabía muy bien pero tengo que ir con sigilo, tengo que abordarlo como más shooter, tengo que hacerlo como con más tácticas de equipo o cómo. Y Claro, realmente pero el juego lo que quiere es que juegues un poco de verdad en equipo y coordinándote, pero sí. tampoco en plan como si fuera un Sí, hay Let's 4 Dead. como...
Hay como muchos cuellos de botella que están pensados para que cada miembro del equipo ataque a uno de los enemigos, por ejemplo. Hay jefes y sobre todo mini jefes que tienen como dinámicas específicas de actuar que hace que tenga mucho sentido que haya 2 o 3 personas, cada una abordando uno de sus puntos débiles. Hay muchas armas, por ejemplo, hay un rayo de luz ultravioleta que básicamente no hace daño a los enemigos, pero sirve para paralizarlos. Entonces es claramente un arma muy pensada para que uno del equipo vaya con el rayo de luz ultravioleta y los paralice, mientras los otros o bien lo distraen o bien lo rematan cuando ya está paralizado. O sea, creo que hay varios elementos ahí, un poco entremezclados, pero sí que estoy de acuerdo en el hecho de que no creo que es un juego que se haya vendido bien. Y me parece que el ejemplo de eso es que creo que muchos fans de Arcane y mucha gente en general, incluso aunque no fueran particulares fans de Arcane, llegaron a Redfall como esperando que fuera a haber un giro de guión detrás de Redfall, ¿no? De este looter shooter con mecánicas de looter shooter que nos han planteado, que claramente es un juego online y ya está, y que claramente no, su fuerte no es la narrativa y que claramente no es un simulador inmersivo. Quizás cuando lo abramos y jugamos un rato, descubramos que sí era todo esto. Y esto no ha pasado, es que no ha pasado, y si miras como en retrospectiva los trailers, es que claramente nadie te ha dicho que eso haya pasado, pero tampoco te lo han negado explícitamente. Creo que han tenido como un ejercicio de marketing un poco extraño. Creo que, y aquí voy a decir una cosa que es un poco tirando un triple, porque simplemente como yo lo hubiera marketeado, hubiera hecho algo en plan de quizás sacar como vídeos pequeños ahora que está como muy de moda. Bueno, voy a hablar como alguien de 150 años, ¿vale? Como muy de moda los shorts y los TikToks y esas cosas de jóvenes. Madre mía, el Álvaro abuelo no existe, no puede hacerte daño. Pero me refiero de sacar vídeos muy cortitos enseñándote mecánicas concretas del juego, como lo que has dicho tú, Paula, de que hemos hecho muchas veces, de enfocar a un enemigo con el rayo de luz solar para petrificarlo y golpearle y que se rompa. Son cosas divertidas que se pueden viralizar y no hace falta hacer un marketing de clásico. Es en plan, es un juego que le vendría bien un marketing más gamberrete en ese sentido, más como joven. Intentar atraer eso a un público que quizás le pueda interesar más eso, ver las mecánicas y más específicas. Y verlo de ese modo también haría ver a la gente, vale, no, esto va por otro lado. En plan de ver las mecánicas y ver cómo es una cosa más, vale, pero se están enfocando en estas mecánicas, son muy shooter, luego no va a haber un giro. ¿Cómo va a haber un giro? Y si la gente lo siguiera esperando, ya sí que serían 100% su culpa, porque es como, no hay. Sí, es que lo están enseñándotelo muy claramente. Ni siquiera el propio juego tiene claro a veces... o sea, me parece que lo que intentaron con... Mucha gente dice, vale, esto es un juego claramente single player al que después, por exigencias de la dirección o por exigencias de Microsoft, que por cierto Microsoft ha dicho que no tenía nada que ver en esto, porque claro, también hay un tema con lo de Microsoft. Voy a desviarme un momento para explicar una cosa que es. Este juego se empezó a desarrollar antes de que Microsoft comprase Bethesda y por tanto comprase Arcane, ¿vale? Pero cuando Microsoft lo compró y se hizo efectiva la compra, Arcane canceló por orden de Microsoft la versión para PlayStation 5, convirtiéndolo en un exclusivo de Xbox y de PC a través de Game Pass y demás. Vale. Lo que pasa con esto es que este juego se ha convertido de alguna manera en buque insignia de los exclusivos de Xbox durante esta primera mitad de año, y creo que es un juego que para nada tenía ni desde el principio estas aspiraciones tan grandes de ser el buque insignia de nada, ni creo que sea un juego que siquiera es capaz de apelar a un público tan amplio como para ser capaz de llenar esos zapatos. Entonces, lo que pasa con esto es que mucha gente tiene la narrativa y muchas críticas he leído. Es que se nota un montón que esto era un juego que iba a ser single player, pero después, por exigencias de Microsoft o de la directiva o de los accionistas o de quien fuera, le metieron el componente multijugador. Pero yo creo que no es así. Yo creo que yo creo que el juego tiene como 2 modos, ¿no? El modo más o menos simulado inmersivo, que es cuando tú juegas en solitario y entonces tienes tiempo para pararte a leer las notas, para ver las cinemáticas, para explorar un poco más tranquilo, para robar más casas, para lootear más cosas, para pararte a pensar un poco en el lore y la dinámica del universo. Y luego el modo en el que tú juegas multijugador, en el cual pues tú juegas multijugador y entonces, pues como se hizo muchas veces, que un juego sea divertido con amigos es como ser el presidente de la comunidad, que parece que es una cosa que tiene mucho mérito, pero en verdad no tiene ninguna. Es una cosa que pasa y ya está, porque es lo que hay, ¿no? Entonces, creo que
el querer apelar a estas dos vertientes, al jugador de Arcane tradicional que quiere un simulador inmersivo y al público masivo que necesariamente iba a tener el juego a través de Game Pass y a través de la exclusividad con Microsoft, es lo que hace que ni la parte para un solo jugador sea del todo buena, ni la parte multijugador sea del todo buena. Pero es un problema para mí de enfoque, no de idea. Sí, 100%. Porque al final es el problema de... no sé si... es que es difícil de explicarlo, porque es el enfoque... Claro, no lo sabe comunicar el enfoque. Claro, es cómo explicar esto. Es que es súper... es como ves, es súper difícil explicar todo lo que hace bien y mal. No lo saben ni ellos. Entonces yo creo que a lo mejor podríamos enfocarlo como... Vamos a hablar de por qué no le gustaba a la gente Redfall, ¿vale? Claro, creo que es más fácil hablar de por qué no le gusta que por qué el juego en realidad está bien. O por qué no está mal. Claro. Como fatal. Yo no creo que el juego esté increíble. Definitivamente no es un juego al que yo hubiera seguido jugando sin compañía. Vaya, yo la tarea de los críticos que jugaron a esto en solitario y se lo tuvieron que pasar entero me parece muy ardua. Y la gente que lo esté jugando sin tener colegas con los que jugar o no me parece que tiene unas tragaderas increíbles, ¿no? Pero a la gente no le ha gustado Redfall primero, porque el juego está más roto que nada. O sea, es un juego que claramente se ha colocado en esta fecha de lanzamiento porque había que cubrir este hueco de lanzamientos y entonces había que lanzar un juego este mes porque había que lanzarlo porque patatas. Porque el juego no está ni un tercio de listo, o sea, se clipean las texturas, cargan mal, se te atascan las pantallas de carga, tiene detalles como muchas veces cuando juegas en cooperativo y vas con personajes que son distintos al tuyo, por ejemplo, yo y Álvaro que jugamos con distintos personajes, cuando resuelves una misión, tu personaje dice su cosa y el personaje de tus compañeros dice su cosa. Entonces te encuentras con una movida de diálogos superpuestos en los que varios personajes dicen exactamente la misma frase, pero en diferentes tonalidades. Y es una cosa increíble. ¿Por qué pasa esto? A veces la interfaz se glitchea un poco y como que se superpone. Cuando los enemigos hacen cosas de partículas, en la versión de Series X no lo entiende bien y es como que hace cosas como de profundidad extraña. A veces, a mí en la versión de PC, a veces me pega unos lags increíbles cuando entras en zonas como con muchos árboles, como que el juego se atranca en cargar las cosas. La latencia no es particularmente buena en ciertas áreas. No sé ni cuántas veces he visto a Álvaro, ¿vale? Matar a un señor, como en plan, con el movimiento de sigilo, ¿sabes? Como te acercas por detrás, le pegas un golpe y lo matas, pero mi juego no entiende lo que está haciendo Álvaro porque la señal le llega con retardo. Entonces, para mí el enemigo se alerta, me mira, me dispara y cuando el juego se entera de que Álvaro le ha matado, simplemente se cae al suelo sin hacer nada. O sea, es como... Tiene como todas estas cosas que creo que lo hacen un poco burdo en ciertos aspectos y no creo que sea un juego que sea imposible que sea divertido. De hecho, salgo un poco iba a decir salir del armario, igual es un poco grave, ¿no? Pero en plan de abro el melón. Yo me lo he pasado bastante bien, o sea, yo me lo he pasado muy bien jugando a Arcane contigo, ¿sabes? Sí, yo me lo he pasado muy bien jugando a Redfall contigo, sí. Es que... Te lo puedes pasar bien, es un muy buen juego de estar un poco de charleta o estar un poco curioseando y pasar rato con gente a la que quieres o con gente que te cae bien. Tiene puntos de interés, tiene cositas peculiares en los decorados, en los escenarios. Sí que es verdad que sí que mantiene un poco, quizás no todo, pero un poco del mimo de Arcane en esto de que te encuentras las cosas donde realmente tiene sentido encontrártelas, ¿no? Te encuentras cuchillos en la cocina o te encuentras munición en un sótano o en una bolsa en la que como que está así sospechosa metida debajo de un coche, o hay una caja fuerte en una puerta cerrada a un lado de una habitación de matrimonio y al lado te encuentras como unos zapatos de vestir y un reloj de oro y hay una caja fuerte y cuando la abres dentro hay dinero, no sé, o sea, como tiene esas pequeñas cosas y creo que tiene como muchas... Y como te narran a veces las cosas, claro. En plan de... Hay simplemente una nota de unos padres diciendo en plan de pues como su hijo ahora tiene unas malas compañías, no sé qué, y el resto es la casa está revuelta y por las manchas de sangre y por las habitaciones, lo que hay en las habitaciones y dónde están las manchas de sangre, sabes exactamente lo que ha ocurrido y en la secuencia que ha ocurrido, y eso es en plan de The Last of Us lo ha intentado en 3 juegos, sigue sin saber hacerlo, y Arcane en este juego, que es un desastre y no sabe hacer nada, lo ha hecho increíble.
Tiene ciertas cosas y yo creo que hay puntos en los cuales se puede disfrutar de Redfall, pero entiendo que una experiencia multijugador muy subóptima y sobre todo en cuanto a rendimiento muy inferior a lo que estamos acostumbrados al día de hoy y una experiencia para un solo jugador que sí que me parece mucho más dura en ese sentido porque creo que Redfall es un juego que no agota por exposición, ¿vale? Ujú. Sino que agota por sobreexposición. O sea, a lo mejor que se te clipeen los enemigos o que la IA te falla a ratos o que algunas veces el juego vaya más lento o que ciertos diseños de enemigos no estén muy inspirados, se repita mucho, no te molesta las primeras horas, pero creo que hay o lo raro es que funcionan los marcadores de misiones a veces, o la estructura un poco extraña que tienen algunas misiones. Creo que son cosas que a lo mejor unas primeras horas no te molestan, pero que tarde o temprano, conforme vas avanzando en el juego, te pueden acabar Rayan. quemando muy fuerte. Claro. Y yo creo que ese es el problema. Quizás ahora mismo es una cosa que puede quemar a mucha gente, pero creo que hay mucha gente que ahora mismo ha odiado el juego. Si lo juegan dentro de 3 4 o 6 meses, cuando el juego esté más pulido y esté más cuidado y salga como tiene que salir y no ruseado, porque Microsoft tiene que justificar que tienen juegos y que sacan juegos, pues entonces sí, el juego estará bien. Genial. No. No va a ser claro, no va a ser un juego de notable, no va a ser un juego de sobresaliente, pero creo que tampoco es un juego que debería pasar en los anales de la historia como el peor desastre de la historia de la humanidad, porque en Justicia no es lo que te encuentras cuando juegas, lo que te encuentras es un juego bastante mediocre, que no es... O sea, creo que se puede decir esto, ¿no? Se puede decir que es un juego mediocre, se puede decir que es un juego Sí. mediocre con algún destello concreto de brillantez que igual no compensa a la larga, sin decir es lo peor que he jugado en los últimos 20 años. O sea, creo que hay ciertamente un punto y creo que las posiciones se han agravado muchísimo en el caso de Redfall, un poco por el contexto y por lo que se esperaba del estudio, pero al final, y esto es una cosa que yo he tenido que aprender muy a la fuerza después de que muchos estudios me decepcionaron muchísimo, lo que tú esperas de un creador no es nada, no está escrito en ningún lado, ¿sabes? No tiene valor en absoluto. Un creador puede hacer lo que a ellos les parezca, incluso aunque a veces lo que a ellos les parezca a ti te parezca horrible, como por ejemplo pasa con lo que hace Konami con Metal Gear, o lo que han hecho con Silent Hill, o lo que hace Nintendo con otras sagas suyas. Es como no es como un cheque que tenga validez en absoluto lo que nosotros esperemos de Arkane. Eso es una cosa que puede manejar Arkane como ellos consideren. Los Y creadores esto a tienen veces, derecho a hacer lo que claro, quieran. esto a veces trae cosas buenas, como por ejemplo Tango Gameworks diciendo, yo sé que esperáis de mí un juego de miedo, pero voy a hacer un juego de ritmo y colorines. Y a veces trae cosas como un estudio conocido por sus juegos narrativos haciendo un juego que por no estar ni aquí ni allá es un poco sin más. Claro, y creo que eso es un poco el problema que tiene Redfall, pero no es un mal juego. Lo que pasa es que si juegas eso, un juego que tiene un montón de problemas técnicos, y tal, entiendo que cuando eres crítico, pues eso te amarga la experiencia y eso hace que sea mucho más difícil apreciarlo como es. También entiendo de los críticos que han sido más tibios y le han dado, bueno, 6, 7, tal. También han sabido ver más allá de esos problemas y han dicho, bueno, a ver, es un juego que tiene su gracia y que cuando arreglen estos problemas va a ser un juego Sí. mediocre, pero bueno, simpático. Y yo creo que eso es un poco con lo que me quedo. Es un juego simpático, con lo que me lo he pasado bien con Paula y ya está. Sí, sin más. Creo que Y no. sus vampiros son muy muy chulos. Bueno, sí, tiene ciertas ideas. No quiero meterme aquí porque creo que nos vamos a pasar el tiempo a saco, Y la música pero es tiene increíble. ciertas ideas, como por ejemplo la música de combate, que sí que están bastante bien, pero hay muchas otras cosas que deslucen como esas pequeñas cosas chulas y disfrutables que tiene, y eso es una movida. Sí, esto es así. Y con eso podemos pasar a la siguiente sección donde solo vamos a hablar de vampiros guapísimos. Efectivamente, que es de verdad lo que habéis venido aquí a escuchar y lo sabemos. Así que vamos para allá. ¿Qué pasa con los vampiros, Álvaro? ¡Buh! Lo que pasa con los vampiros.
Lo que pasa con los vampiros, dice. Pues que están guapísimos. Pero, a ver, Guapísimos, somos fans aquí de los vampiros. somos un poquito fans, ¿vale? Y ha habido vampiros durante muchísimo tiempo. Desde Drácula son un tropo extremadamente común y aunque antes de él ya existían, la verdad es que el Señor de los Vampiros lo es por muchas cosas. Entre otras cosas, porque Bram Stoker consiguió tocar una fibra sensible y que empezaran a surgir de muchos sitios. Esto también ha significado que, por desgracia, son muy similares entre sí. Incluso llegando a ciertos puntos de purismo de eso no es un vampiro porque no es como los vampiros de Bram Stoker. Ay, que eso es un poco la cosa más del universo. Vampiro es un poco lo que es como decir que eso no es una silla porque no tiene 4 patas y un asiento. Bueno, es que, a ver. Hostia, igual no es el mejor ejemplo, Álvaro, pero sí, lo entiendo. Sí es el mejor ejemplo porque si alguien me dice eso, tengo una charla... Te quiero, pero... Tengo una charla sobre fenomenología con esa persona de 4 horas que se le quitan las ganas de volver a hablar de nada en este mundo, ¿vale? Y bueno, me deja de dirigir la palabra también, pero es que no quiero que me dirija la palabra si alguien me dice eso, o sea que eso está bien. Entonces, vamos a hablar de vampiros, pero vamos a hablar de vampiros que son un poquito diferentes, son singulares, ¿vale? Vampiros con personalidad, vampiros, pues no sé, que crean su propio lore, que tienen su propia historia, que tienen su propia estética, un poco como los de Redfall, que tienen alguna cosilla, ¿no? Una cosilla diferente. Algunas cosillas que son un poco diferentes a lo que consideramos que son los típicos vampiros. No necesariamente una cosa que rompan totalmente con lo que es el vampiro, pero sí cosas que son vampiros, pero no encajan exactamente con lo que consideramos vampiros, ¿vale? Vale. Ok, continúa, porque esto, o sea, parece sencillo, pero en verdad igual no tanto. Vale, hay que empezar por el ejemplo más importante de todos, que son los vampiros más... Y Álvaro, di tu cosa. Hombre, son los vampiros más importantes de la cultura pop de los últimos 30 años. Hay que hablar de Vampiro la Mascarada. Pensaba que ibas a hablar de My Chemical Romance. Qué pena. Ah, bueno, vale, pues Paula, hablámonos de vampiros de My Chemical Romance, de los vampiros No, de My Chemical es Romance. que My Chemical Romance, conocido grupo de que volvía y vuelve locos a mujeres y a adolescentes varios, entre ellos. O sea, yo cuando era adolescente, bueno, yo ahora un poco también, fingían ser vampiros, o sea, tenían como la mascarada de ser vampiros en sus primeros discos. Luego se les olvidó. Pero, porque ya entiendo que les di un poco de vergüenza ajena, ¿no? Pero al principio era como gracioso. Y esos son mis vampiros más influyentes de los últimos 30 años. Sí, a ver, su primer disco sobre todo es como muy de vampiros, ¿vale? En plan de... Y es mi disco favorito, My Chemical Romance, su primer disco, o sea que está bien. Efectivamente. Pero vamos a hablar de Vampiro la Mascarada, ¿vale? Luego si nos da tiempo podemos hablar de My Chemical Romance. ¿Vale? No nos va a dar tiempo, pero lo aprecio. Ya encontraré la manera de hablar de My Chemical Romance en Checkpoint, no sufras. O sea, siempre hay maneras. Vampiro la Mascarada es un juego de rol de mesa, ¿vale? De estos con daditos, con lápices, con papeles. Y se publica por primera vez en 1991. Es creado por Mark Reinhagen, Graeme Davis, Tom Dowd, Lisa Stevens y Stewart Wake. Esto de que haya un nombre femenino en un juego de rol antes de los 2000 es una cosa bastante peculiar, así que apreciadlo. Este juego va por su quinta edición, de hecho tiene primera versión, segunda versión, edición revisada, me diréis, no es tercera, no, es edición revisada, es Requiem, no es cuarta, y luego está quinta edición. Sí, es fácil de seguir cuando no sabes cómo va. Gracias a Dios todas son independientes, no hace falta tener las demás, simplemente tú coges la que quieres y juegas y ya está. De hecho he jugado a la quinta edición y ya está, que es muy me hace mucha gracia esto, como voy a adaptarlo con las sandalias de Goemon. Si tienes más ediciones de Vampiro la Mascarada, puedes jugar más vampiro, o sea, eres más vampiro. No, pero... Bueno. Vale, perdón, me callo, continúa. Bueno, no, que la 20 aniversario en teoría simplemente es una recopilación de la revisada. Es toda la revisada recopilada. Entonces la 20 aniversario no se considera una edición aparte. Entonces, la cuestión es que Vampiro es... A diferencia de Dungeons and Dragons, que se centra más en el combate, se centra más en la actuación, ¿vale? En el horror personal y psicológico y en cómo tú representas a un vampiro, o bueno, los jugadores representan a vampiros que están muy torturados por la condición de vampiros, ¿vale? La cuestión aquí es que los vampiros vienen de Caín y Abel. Caín, cuando es maldito por Dios, se convierte en un vampiro. Al convertir a otras personas en vampiros, empiezan a abrazar a otros y... estos, la tercera generación, o sea, primera generación es Cain, la segunda generación son otros 3 vampiros, cuyos nombres no conocemos, la tercera generación son 13 vampiros específicos que, a los que van convirtiendo, se convierten cada uno en
tienen las características de los vampiros que los convirtieron, ¿vale? Entonces, hay 13 clanes que son básicamente los vampiros de la tercera generación. Entonces, cuando te conviertes en vampiro, eres un vampiro de un clan específico, que son los clanes de la tercera generación. Están, por ejemplo, los Brulla, que son como revolucionarios y gente que lo que le busca es la bulla y la política y las broncas. Están los Nosferatu, que básicamente son tíos muy deformes, tíos y tías y tíes, por supuesto, súper deformes y que trafican con la información. Están los Toreador, que están obsesionados con el arte y la belleza en todas sus formas, algunas muy distorsionadas. Están los Tremere, que están obsesionados con la magia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me diráis, pero entonces es como que tienen poderes mágicos y la magia de la sangre les transforma. No, hombre, es que los vampiros van buscando a gente que va un poco con su clan. En plan de, esta persona encaja mucho con el clan, voy a convertirlo, ¿no? En plan, esta no, pues pasamos de él. Entonces lo que van buscando es gente que encaja con el clan. Entonces son vampiros que son como clubs sociales, en parte, además de vampiros. Y todos tienen como un superclub social que es la Camarilla, que es el grupo social absoluto donde básicamente se crean reglas por las cuales, entre otras, tienen la mascarada, que es el nunca te dejas ver entre humanos, ni nunca te relacionas con humanos dejándote saber que eres vampiro. Y si no, básicamente crean una casa de sangre, que es permitir que otros vampiros te cojan y te maten. Esta es un poco la base, y el juego se basa en la idea de tú eres un vampiro, pero ser un vampiro es un asco. Porque tienes una cosa que se llama la bestia, que básicamente te hace volverte un poco locatis. Yo personalmente, o sea, lo entiendo y sé que la premisa es esta, pero también te digo que hace un muy mal trabajo en señalar que ser vampiro es un asco. A ver... Porque está bastante guapo todo, ¿eh? Te recuerdo que cuando hemos jugado a Vampiro, tu personaje un día en un ataque de frenesí mató a una monja y prendió fuego a un convento, prendió fuego a una iglesia, matando a toda la gente dentro y pero no esa a mi personaje le pareció guapo. Ya, pero a ver, Y mi personaje es un gremlin. Claro, esa es un poco la cosa, ¿sabes? O sea, creo que si tienes una personalidad un poco caótica, quizás no suena Paula, tan tu extraño. grupo tuvo que prender fuego a la iglesia porque si no, hubieras roto la mascarada de manera tan descarada que hubieras muerto al día siguiente. Bueno, pero es porque Paloma, que es mi personaje de vampiro y la mascarada, es un poco terrorista. Su personaje es un Malkavian, que son vampiros que tienen enfermedades mentales de cualquier clase, son neurodivergentes. En algunas de las ediciones esto se ha llevado bastante mal, no vamos a engañarnos, pero a partir de tercera edición se ha llevado con bastante más gracia, ¿vale? Sí. Y de hecho en quinta edición se lleva bastante bien, y una cosa que te dicen es, los Malkavian no son locos, ¿vale? No es que, no, ¿vale? Además esto ha tenido muchos videojuegos, ¿vale? Es una franquicia que ha tenido muchos videojuegos. Tiene una versión de juego de rol en vivo. Ha tenido un juego de cartas coleccionables que han resucitado hace poco. E incluso ha tenido una serie de televisión que duró como 9 episodios, que se llamó Kindred the Embraced, que tenía un presupuesto de 3 euros, pero me parece muy guay. No voy a engañaros, me parece muy guay. Presupuesto de 3 euros y vampiros creo que es una combinación excelente. Vale, ¿qué más? Te has emocionado un poco hablando de esto. Me parece bien, ¿eh? O sea, vale. Me parece estupendo. En la siguiente también me puedo emocionar porque también es pues dale para adelante. No, esta es la mejor energía de Checkpoint. Nos vamos a China un poquito para hablar de una película que daría una franquicia, que es Mr. Vampire. El nombre ya es como, ¿qué? ¿Mr. Vampire? Pues sí. Es una película dirigida por Ricky Lau, que se estrenó en 1985 y es una comedia de terror, ¿vale? En esta película hay un monje taoísta que se gana la vida utilizando la magia para combatir contra espíritus y vampiros. Entonces un día, sí, un monje taoísta se dedica a combatir con magia contra vampiros y espíritus. Así empieza la película, ¿vale? A mí no me preguntéis. Yo qué sé, preguntadle a Ricky Lau. A nosotros no nos miréis, o sea, no matéis al mensajero. Vale, utiliza la magia con Kung Fu, que esto se me ha olvidado. Utiliza la magia con Kung Fu, o sea, le pega a los vampiros con Kung Fu. ¿Vale? Él exorciza a base de hostias y de Kung Fu con las que utiliza magia. Su magia implica Kung Fu. Yo qué sé, es China. A veces les da por ahí. Bueno, en la primera película se enfrenta contra el caso de un hombre adinerado que le dice, oye, mira, necesito que desentierres y vuelvas a enterrar a mi difunto padre porque necesito que sea por el rito taoísta, para asegurarme que pues, el hombre descansa en paz, tal. Entonces va ahí el pobre hombre, tal, en plan de, bueno, vamos a hacer el trabajo, no sé qué. Entonces se encuentra con que el padre, lejos de estar descompuesto, está como si lo hubieran enterrado ayer. Y dice, cagamos, vampiro. Y de ahí ya para arriba.
Ya os imagináis que si magia, que si kung fu, que si espíritus, que si vampiros, un lío de la leche, una chavala a la que secuestran los vampiros, que los vampiros se meten en la mansión y dicen que no salen. Buah, una comedia de enredos de la leche, unos sustos del flipar. A Paula le encantaría Mr. Vampire. Y luego, esto fue un éxito de taquilla de la leche, absolutamente comprensible, De porque es un alguna manera, película. no me estaba sonando a éxito de taquilla. Pues es un éxito de taquilla de la leche. Harán otras 3 películas que mezclarán taoísmo, kung fu, magia, espíritus, vampiros y mucha comedia. Pero es que además creará toda una, y esto es en serio, aunque no lo parezca, creará toda una tendencia de películas que mezclan todos estos elementos. O sea, películas de vampiros y kung fu y comedia con exorcismo en China. No me preguntéis por qué, China es particular, China es especial y pues esto es una cosa, a mí me parece increíble, apoyo siempre a Mr. Vampire, Ricky Lau, me saco el sombrero, eres un caballero. Ved Mr. Vampire, por favor. Buenas necesidades que no sabía que tenía, la verdad, Álvaro. Has hecho un pitch muy excelente. Es que es un peliculón. Pero bueno, vamos a hablar de algo que sí que conoces, que es 30 días de noche. Esto ya sí que está dentro de tu campo de experiencia. Que está escrito, es un cómic escrito por Steve Nice, dibujado por Ben Temple Smith, un gran dibujante, es decir, que se publica en 2002. Esto básicamente es una historia de unos vampiros. Es un mundo donde hay como 4 vampiros realmente, que viajan hasta Barrow, Alaska, porque allí el sol se pone durante 30 días y dicen, "Ué, comida gratis y no nos molestan". Y bueno, sale regular porque un señor dice, ¿y si me inyecto sangre de vampiro para convertirme en vampiro y matarlos? Y sale mal, por lo que sea. El cómic original está guay. El- Sí. en los que está involucrado Niles está guay. El problema es que lo han convertido en una franquicia que quizás no está tan guay. Eso es lo que yo iba a decir. Creo que el cómic original está bien y sobre todo tiene una estética muy particular. Es un cómic en el que el color importa mucho paradójicamente porque es un cómic que es casi blanco y negro constantemente, pero tiene como ciertos destellos así como un poco más brillantes, generalmente como en los ojos, en los dientes, en la sangre y tal, que le da un tono como muy, muy específico. O sea, a mí el dibujo de Ben Temple Smith me parece glorioso en este y creo que merece la pena. Lo que ha salido luego ya a raíz de eso Sí, tiene calidad un poco más variable, pero creo que el TV original merece la pena. sí, el TV original es muy muy bueno. Luego ya habría que ir caso por caso mirando, ¿vale? Pero el original es muy guay y estos vampiros tienen la particularidad de la enfermedad del vampirismo es una enfermedad vírica, pero cuidado, eso no quita para que les den poderes místicos. Es un virus que tiene una capacidad mística, o sea, viene de alguna clase de dios antiguo, bla, 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 no os lo quiero spoilear, ¿vale? Luego se acaba descubriendo. Pero es muy interesante porque en términos de lore no son los típicos vampiros y tienen una cosa ahí como con el virus, pero además tienen un tinte religioso que está muy bien hecho y que ha hecho que la franquicia aún así pueda expandirse muchísimo, un poco también a su costa. Cuidado, eso no quita una cosa a la otra. En lo vírico también es algo que explotaría Guillermo del Toro en The Strain, con Chuck Hogan, que es una serie de novelas, 3 novelas, que empiezan con The Strain, siguen con The Fall y Night Eternal. La primera novela funcionaría muy bien, The Strain funcionó súper bien, The Fall y Night Eternal no tanto, y es básicamente un thriller clínico, que es una historia de vampiros un poco como estas historias de zombies donde empezaban a contar todo desde 1000 perspectivas diferentes de y el clínico que no sé qué, y el señor que conducía un camión que no sé cuántas, y el político que no sé qué. Es un poco esta perspectiva, pero con vampiros. Y Sí, aquí es un poco este, como el rollo panorámica del apocalipsis, que es como muy típico y está muy manido, pero tiene cierta gracia. sí, es una novela graciosa, no os va a cambiar la vida, pero es gracioso también porque son vampiros como más asalvajados y son vampiros que es una infección de la sangre, no es el vampiro clásico. Tiene gracia, podrían ser zombies, un poco sí, pero sí que tiene una serie de peculiaridades después que si leéis las novelas veréis que no hubieran podido ser zombies, realmente tienen que ser vampiros. Y son curiosotes. Además es el primer acercamiento de Guillermo del Toro a la novela, lo cual también es interesante. Y la verdad es que son, bueno, son curiosas. Más para pasar el rato que como una obra que digas, wow, quizás son la obra más floja de la que vamos a hablar, no vamos a engañarnos, pero es interesante. Y para acabar, hay que decir que JoJo's Bizarre Adventure en realidad es una historia de vampiros.
Es una historia de vampiros y creo que es de todas las que has mencionado, la historia que más hila con lo que decía antes de la relación entre lo vampiro y lo LGBT. Que lo sepas. Sí, sí, a ver, esto es cierto. O sea, quiero decir, es lo que hay. A ver, también es que, a ver, JoJo's Bizarre Adventure, ¿vale? Se empieza a publicar en 1987, sigue publicándose. Está escrito por Hirohiko Araki, un vampiro. Porque no ha Claramente un envejecido. vampiro. Em- Literal, sí, sí. Empezó a publicarlo en 1987, desde entonces no ha envejecido ni un solo día. Es en plan, podéis buscar fotos en internet, podéis buscar Hirohiko Araki, vampiro, y tendréis toda la información necesaria. Hay esquemas tal de fotos, no envejeció ni un solo día. Y bueno, vale, de acuerdo. Y bueno, es peculiar porque toda la historia de JoJo's Bizarre Adventure empieza porque, claro, encuentra el padre del protagonista, encuentra una máscara de vampiro que resulta que cuando le tiras sangre encima, te convierte en vampiro. Y así es como nace Dio Brando. Así que cuidado. Y resulta que Tío esto viene Brando, el por... mejor, peor villano de la historia de la humanidad. Claro. Y esto hablando de que hay unos dioses vampiros aztecas que son débiles a la energía solar que puede transmitir el ser humano a través de movimientos. Y unos señores que se llaman los Hombres del Pilar y que, Sí, son los dioses. paradójicamente y extraño, no son de Zaragoza. Joder, ojalá fueran de Zaragoza, pero no Estaría son obvio. aztecas. Yo siempre lo pienso, creo que es una narrativa que se puede gestionar aquí, ¿eh? O sea, tiene que Imagínate, haber como error, o sea, margen para un fanfiction o un cómic derivado que sea en plan meme de que los yoyos son de Zaragoza. imagínate si en mitad de Battle Tendency empieza Cars a gritar y la Virgen del Pilar Me dice que muero, no quiere chaval. ser francesa. Hubiera sido Dios increíble. bendito. Hubiera sido increíble. Ay. Y bueno, con esto ya creo que podemos cerrar esta historia de vampiros guapísimos que son como peculiares. También podríamos haber hablado efectivamente de Thirst, la historia del vampiro cura, que es una película de Park Chan-wook. ¿Era de Park Chan-wook? Sí, ¿no? O sea, no se me está Sí, yendo ¿verdad? aquí la olla. Es un No estoy peliculón de... Sí, 100% sí, sí, segura, es de pero Park sí. Chan-wook. Digo, a ver, no se me vaya a estar aquí yendo un poquito la pinza. Claro que es de Park Chan-wook. Es una película que me encanta, es una de mis películas favoritas de Park Chan-wook. No diría que es mi favorita, ¿vale? Creo que sería La doncella. Stoker también es una película de vampiros de Park Chan-wook porque tiene una obsesión. Así que si queréis, pues ahí también tenéis otra recomendación que nos ha venido del chat y es muy buena. Pues ya estaría. Yo Y... estaba, yo estaba pensando, ¿sabes qué cómic de vampiros me gusta mucho? Rachel Rising. Pero creo que no Uh, tengo tiempo para hablar de él hoy. muy muy breve. Si nos lo haces en un Vale, puedo minuto hacer, menos, puedo hacer un speedrun, vale. Rachel Rising es una serie, creo que dura alrededor de 40 números. Es de Terry Moore, a quien quizás conozcáis en el ámbito del cómic por espera, calla, que luego por culpa de Final Fantasy no puedo decir esto nunca bien. Es Strangers in Paradise, Strangers in ¿no? Paradise. Strangers in Paradise. Stranger of Paradise es el Final Fantasy. Sí, Vale. Bueno, pues básicamente está dibujado por el propio Moore también. El cómic solo es línea, o sea, está como dibujado con un estilo muy concreto, muy específico, muy marcado en blanco y negro. Yo creo que es una cosa que le da mucha personalidad y básicamente va de pues Rachel, ¿sabes? Que es una señora a la que han estrangulado y que de repente se despierta y es un vampiro. Y entonces va entendiendo un poco tanto cómo funciona sus habilidades, como qué es lo que ha pasado, y descubre que básicamente hay una serie de brujas vampiro conspirando para destruir su ciudad. Y entonces tiene como la cotidianeidad medio juvenil de un Love and Rockets o incluso el propio Strangers in Paradise con los elementos sobrenaturales guays increíbles. Y perfecto. ¡buah! ¡Mua! No 10 he de llegado 10. a leer nunca Rachel Rising, no sé por qué, si Me es encanta. como completamente mi cosa, pero ahora ya sí que lo voy a leer. Me encanta, o sea, me fascina. O sea, luego sí que es verdad que gira un poco más hacia el rollo de la brujería que el vampirismo, pero es uno de mis cómics faves, me alucina. Perfecto. Así que eso, Pues sí. ya sabéis, leer Rachel Rising o Aris a Paula. O sea, es verdad que es un poco como. O sea, es que claro. Va de. O sea, sí que va de vampiros. Lo que pasa es que luego los vampiros tienen como un bueno, que os lo leáis y ya está. Con eso ya lo descubrís. Que no os quiero contar la trama del cómic porque va de eso, ¿no? Pero sí que es de vampiros. Así que nada, con esto yo creo que nos podemos despedir Sí, de Checkpoint. sí, ha quedado un programa un poco caótico como Redfall. Hmm.
Un poco caótico como Redfall, la verdad. Yo creo que en eso lo podemos comparar, aunque espero que se haya despertado más entusiasmo general del que haya Eso despertado seguro. Redfall. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Sois todos guapísimos y guapísimas y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.